de doctrina. Muy bien, oramos en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos, Señor Jesús, por esta tarde que estamos en tu presencia una vez más, con la palabra de Dios, la palabra de vida, con esta materia, Señor Jesucristo, de doctrina apostólica, algo tan delicado, tan serio que es la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es un privilegio también de parte suya, Señor, para con nosotros poder tocar estos temas, tratar estos temas tan profundos de tu palabra. Te pedimos en tu amor y misericordia, abra el entendimiento de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que podamos siempre aprender, siempre entender estos misterios escondidos en las Sagradas Escrituras. En tu amor, Señor Jesucristo, nos estés cubriendo. Y gracias te damos por estar con nosotros, para la gloria de Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén. 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 Muy bien, ahí tenemos doctrina apostólica. Está bien. No sé por qué. Esto lo puedo correr un poquito para allá, ¿no? Desde ahí. Ahí está. Bueno, hoy vamos a estar acá en el punto 1, la clase 1, acá, que es de la página 4 a la 8. Usted puede ir mirando los principios doctrinales de la Asamblea Apostólica, que son 18 puntos doctrinales que practicamos nosotros como cuerpo de Cristo. Y es interesante, por la gran necesidad que hay en el pueblo de Dios, de maestros de la palabra en las iglesias locales. Hay mucha necesidad de enseñanza, perdón. En la iglesia local hay mucha necesidad de hermanos y hermanas que sepan enseñar estos puntos doctrinales que son 18. ¿Sí? 18 puntos doctrinales de la Asamblea Apostólica. Y la iglesia está fundada, ¿sí?, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso Él es la roca de nuestra salvación. Dicen que en todo el edificio, el cuerpo, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y somos edificados como cuerpo de Cristo para morada de Dios en el Espíritu. Y ahí tenemos los 18 puntos doctrinales, de los cuales hay algunos que no están en esta materia, después lo vamos a ir viendo, están en la materia de segundo año, y algunas también de primer año, que la vamos a ir viendo después. Principios doctrinal de la iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Sabemos que es de Dios, pero acá está marcada la definición. Jesucristo. Jesucristo. Dios, Cristo siempre, porque Él nos redimió en Cristo. Siempre en Cristo. ¿Y quiénes forman el cuerpo? ¿Quiénes forman la iglesia, el edificio de Dios? Y ahí está subrayado. Todas las personas, hombres y mujeres, que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y hayan sido bautizados por el Espíritu y en el nombre de Jesucristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Y acá muestra que no hay acepción de personas, ¿sí? Judíos o griegos, esclavos o libres. Toda tribu, lengua y nación, todos son invitados, todas las naciones, a poder pertenecer al cuerpo de Cristo, cumpliendo los lineamientos de la doctrina de Jesucristo. Esa es la materia que están en primer año y segundo año. Ejemplo acá, un solo Dios y Jesucristo se da en la materia de divinidad con nuestro obispo Marcelo Anaya en el segundo año. Y aquí el Espíritu Santo, el bautismo en agua, la resurrección de Jesucristo se da en la materia plan de salvación, que creo que ustedes ya la tuvieron con el pastor Gustavo Aranda, ¿no es cierto? Sí, afirmativo. Amén. No quiero apurarme mucho, ¿sí? A veces uno está un poquito ansioso, un poquito nervioso y te querés apurar, ¿sí? Pero hermanos, a todos los que escuchan, en el nombre de Jesucristo, quiero repetir algo. Hay mucha necesidad en la iglesia local. El día que usted se reciba del Instituto Bíblico, no guarde los materiales en su placar, en su pendrive, ¿sí? Y ahí se pierde, entra en el olvido. Oremos para que los pastores puedan abrir un lugar en sus congregaciones locales, para que todos aquellos que se reciben del Instituto Bíblico puedan ayudar al pastor en la iglesia local en el tema de la enseñanza. Principios doctrinales de la Santa Cena y lavatorio de pies. Son temas muy puntuales que practica la Asamblea Apostólica. Y le agradecemos a Dios por la revelación de estos puntos doctrinales. ¿Sí? Gracias a Dios por eso, que no estamos confundidos en esta práctica de la doctrina de la Santa Cena y lavatorio de pie también. Estábamos acá, ¿no? Sí. ¿Qué pasará cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia? ¿Qué es lo que va a haber? Van a resucitar los muertos. Exactamente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con Y trompeta va, de Dios descenderá del cielo, y los y muertos va a en arrebatar la Cristo iglesia. Y va a resucitarán. arrebatar la iglesia. ¿Eh? Sí, escuché ahí. Perdón. ¿Qué pasará con los que estén vivos? Los cristianos, acá está hablando de los cristianos fieles, ¿no? Los que perseveran, los que se mantienen, los que luchan, los que perseveran en la obra de Dios, en el camino del Señor. Que estén en pie en el momento que el Señor recoja a su iglesia, serán transformados. Así serán, y así iremos a estar con el Señor para siempre en gloria. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Qué pasará con los injustos? Y se quedarán los injustos. Despertarán del sueño de la tumba solo para ser juzgados y oír la dura sentencia del fuego eterno. Aunque esto suene un poco muy fuerte, porque toca sentimientos, no deja de ser la verdad. ¿Sí? Y acá está, el Apocalipsis lo dice bien clarito. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, y ahí está la sentencia, ¿sí? ¿Qué es el rapto? La iglesia será levantada para ir a encontrar al Señor en los aires y participar de qué cosa. La boda del Cordero. Amén. Después vendrá con el Señor a la tierra para hacer el juicio de las naciones y reinar con Cristo 1000 años. Y acá abajo están todos los textos bíblicos para todos aquellos que quieran estudiar esto, prepararlo bien para la iglesia local.
a manera de ayudar también. ¿Qué es el juicio final o juicio del gran trono blanco? Participarán todos los hombres que hayan muerto sin Cristo y los que estén sobre la tierra en el tiempo de su verificación. Los cielos y la tierra que hoy existen serán removidos por fuego y los fieles habitarán en la nueva Jerusalén, que es la promesa de la iglesia, donde vamos nosotros a estar con Cristo en la tierra prometida, la nueva Jerusalén, para nosotros. Así que vale la pena estar firmes. Sanidad divina. Dios tiene poder para sanar todas nuestras dolencias físicas, si así es su voluntad. Sanidad divina es un resultado del sacrificio de Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Se combina la fe del creyente y del poder del nombre de Jesucristo que se invoca sobre el enfermo. O sea, al tener el Espíritu Santo nosotros, el nombre de Jesucristo, actúan los dones por el mismo Espíritu Santo de imponer las manos, invocar el nombre de Jesucristo, imponer las manos por hermanos ordenados, por ministros ordenados. Solamente los ministros ordenados pueden poner la mano sobre la cabeza de las personas y ungir a los enfermos. Los enfermos deben ser ungidos con aceite en el nombre de Jesucristo por ministros ordenados. El Estado y la Iglesia. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta acá de lo que venimos viendo? Esto es muy importante, son temas muy importantes esto. Pastor, ¿le puedo hacer una consulta a Arce Pablo? Siempre y cuando que sea respeto a lo que estamos hablando, por favor, ¿sí? Sí, el tema de la imposición de manos. A personas que no están ordenadas y lo hacen. Consecuencias. Sí, hay que hablar con el pastor para que pedirles que no lo hagan, porque tienen que ser tienen que ser ministros ordenados. Pero bíblicamente, ¿tienen una consecuencia por hacerlo? ¿Los que no son ministros ordenados? No deberían de hacerlo. Responsabilidad del pastor. Los cristianos pueden participar en actividades, a ver cómo dice acá, cívicas y políticas, pero siempre reflejando sus ideas personales y no las de la iglesia. En una palabra, hombres y mujeres, los hijos de Dios estamos hablando, no podemos permitir que podamos manifestar nuestras ideas políticas en la iglesia. Está prohibido. Es algo personal de cada uno, ¿sí? Pero no se puede trasladar a la iglesia estos temas. La Asamblea Apostólica es neutral en preferencias políticas. La palabra de Dios nos manda a respetar a las autoridades que son electas de una manera democrática y elegidas por el pueblo. Respetar y orar por ellos. Pero no podemos trasladar las ideas a la iglesia. Y cuando decimos iglesias, no se traslada a las reuniones de los varones apostólicos, no se puede trasladar a las reuniones de Dorcas, reuniones de jóvenes. En ningún ambiente donde se congrega la iglesia se tocan temas políticos. Amén.
Sistema económico de la iglesia. Sistema económico de la iglesia. El sistema que la Biblia enseña para la obtención de fondos necesarios para el cumplimiento de la obra son los diezmos y las ofrendas, que debe ser practicado por ministros y creyentes igualmente. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una vuelta alguien me cuestionó sobre este tema y yo le hice una pregunta. Si usted me podría nombrar una institución que funcione sin dinero. Y me dijo, la verdad que no. Bueno, la iglesia también es una institución que guarda todos los reglamentos de la palabra de Dios y del gobierno de la nación argentina, donde tenemos libertad de culto por la gracia y la misericordia de Dios. Y estamos bien ordenados en todos los sistemas legales del gobierno y estamos reconocidos por el gobierno como institución de bien público, donde se rinden cuentas legales, todo como corresponde. Sin este sistema de diezmo y ofrenda sería imposible. Ya que estamos hablando de dinero, usted va a escuchar hablar de la flor azul en la iglesia local. La Asamblea Apostólica también trabaja con la flor azul y el sentido o el propósito de la flor azul es sostener a las familias en los campos misioneros. Tal vez usted que está escuchando un día va a ser un misionero. Amén. Que alguien diga amén, por lo menos por la fe. Amén. A ver. Y bueno, acá está la reprensión del Señor. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, le dijo el Señor, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Y acá señala esto, miren, esto era necesario hacer, ¿sí? Practicar esto, la justicia, la misericordia y la fe, o sea, practicar esto sin dejar de hacer esto. Y ahí está clarito en la palabra de Dios. También lo que es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cuerpo ministerial. El cuerpo ministerial el ministerio es un llamamiento de Dios. Y el Espíritu Santo confiere a cada ministro la facultad de servir en la iglesia en distintas capacidades y dones para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice, y Él, hablando de Cristo, ¿no? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y agradecemos a Dios por este orden, ¿no? Es muy importante, agradecemos a Dios por, como se dice, por las autoridades que nos presiden, que están sobre nosotros, que nos ayudan, que nos guían, que nos aconsejan, que nos instruyen. Agradecemos a Dios por eso y le damos la gloria a Dios porque entendemos que el llamamiento ministerial
es algo sumamente delicado. Porque el cuerpo ministerial, amados hermanos, son las personas puestas por Dios para ministrar nada más ni nada menos que a nuestra familia. Pensemos un poquito en la seriedad de todo esto, ¿no? Personas que nos dirigen, que nos instruyen, que nos enseñan, que nos cuidan, que nos protegen, para que nada se salga del lugar a nuestra familia. ¿Sí? El tema de consejería, pararse frente al pueblo de Dios para instruir, para enseñar, para aconsejar, y tiene un requisito muy importante. El llamamiento al ministerio es de origen divino, por eso no es nada humano, es algo divino, un llamamiento de Dios. La palabra de Dios determina que los requisitos deben llenar las personas que vayan a servir al ministerio. Y acá, por ejemplo, el tema de diáconos, fíjate que no habla de pastores, podríamos decir que es el principio. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Estamos bien. Acá, si yo me tengo que sujetar al libro, amén, tendría que terminar acá. Hay algo que me di cuenta ahora que no, según mi pensamiento, hasta acá llega lo que yo tendría que estar hablando hoy con ustedes. Y bueno, acá está mi hermanita Sarita, que seguramente está escuchando, y también la hermana Ana, también se está escuchando, la directora del instituto. Si yo tengo que seguir con el horario, como dijimos, hasta las 20:15, o sea, tengo que continuar con la materia. Paz de Cristo, pastor, soy hermana Sara. Sarita, La sí. hermana Ana no está, sí. Sí, usted puede continuar, siéntase libre, puede continuar, no pasa nada, está en libertad. Muy bien, muchas gracias, Sarita, Dios te bendiga. Amén. Muy bien, bueno, sigamos adelante entonces. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí, lo que veníamos viendo sobre el cuerpo ministerial? Hermanos amados en Cristo. Ahí le hago una pregunta. ¿Esdras también entra en la parte de lo que sería para los misioneros? ¿El culto de Esdras? Esdras. Sí, sí. Miren, dentro de los reglamentos de la Asamblea Apostólica hay un sistema que es educación cristiana. ¿Sí? Y educación cristiana, por supuesto, primeramente trabaja para educación cristiana de la República Argentina, para todo lo que es Argentina. ¿Sí? Pero también hay educación cristiana a nivel internacional, lo que sería lo que se llamaría el Cono Sur. ¿Sí? Sí, sí. Diríamos que podríamos decir que hay educación cristiana a nivel nacional. ¿Me estás escuchando, hermano Alejandro? ¿Hiciste la pregunta? Sí, sí, estoy escuchando, pastor. Bueno, y nosotros como iglesia local trabajamos con Esdras, y Esdras abarca todo lo que es educación cristiana acá en Argentina para las iglesias locales. Y también colaboramos también con la educación cristiana cuando hay que mandar literatura acá a las provincias. Ahora, por ejemplo, en el caso de un servidor, el mes de septiembre fue el mes de la Biblia. Se hizo una ofrenda en las iglesias locales para educación cristiana, para Argentina. Nosotros juntamos, creo que se juntó, no recuerdo bien el dinero que se juntó, sinceramente no recuerdo ahora, tengo la boleta por ahí,
y compramos 2 cajas de Biblia. Eso entraría Esdras, ¿no? Porque se toma, para los que estén escuchando, por ahí no saben lo que significa Esdras, y la definición de Esdras en este caso es, y Esdras abrió el libro. Sería la definición. Por eso tiene el sistema, se llama Esdras. Esdras abrió el libro. Era un doctor de la ley, diríamos, que estaba para instruir al pueblo de Dios en esos tiempos. Entonces se le puso ese nombre de Esdras, que tiene que ver con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Y esas 2 cajas de Biblia que acabamos de comprar son para repartir en los grupos de amistad. Porque una de las cosas que vemos en las iglesias, que hay gente que va a la iglesia sin Biblia, no tienen Biblia. Y alguien tiene que preocuparse por eso, en las iglesias locales. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? Siempre sin salirnos del tema, ¿eh? ¿Respondí tu pregunta, Alejandro? Sí, perfectamente, gracias. Amén. Así que tenemos Amén. Esdras a nivel nacional y Esdras a nivel internacional, que siempre lo maneja Educación Cristiana. Muy bien. Doctrina Apostólica, clase 2. La Cena del Señor. Seguramente ya este año algunas iglesias están preparando Santa Cena, porque todo el 2019 no hubo Santa Cena, perdón, 2020, el 2020, estaban las iglesias cerradas por tema de la pandemia, y todo este año están abriendo las iglesias ahora, seguramente ya se están preparando también para tener una Santa Cena, y es importante también aprender y bueno, entender esto, ¿no? ¿Qué es la Santa Cena? Las terminologías. Del Nuevo Testamento, ¿no? Se le llama la Cena del Señor. Cuando pues os reunís, dice el apóstol Pablo, como iglesia, esto no es comer la Cena del Señor. Acá hay unos desórdenes que Pablo tuvo que ordenar, ¿no? A través de la palabra, la mesa del Señor. No pueden participar, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El partimiento del pan. Y perseveraban, la iglesia primitiva, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Del griego, koinonia. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, una acción de gracias, bendición. Es un tema tan delicado, tan importante, el tema de la Santa Cena en la iglesia. La Cena del Señor tiene sus raíces en la Pascua practicada por los israelitas al prepararse para salir de Egipto. Podríamos decir que este corderito era un tipo, ¿sí?, de Cristo o de la Pascua. Acá en el verso 4, 5 y 7 dice un cordero por familia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Sin defecto. Esto es muy importante, sin defecto. El cordero tenía que ser sin defecto. Debería ser sacrificado, la sangre rociada en los postes y en el dintel de la casa para protegerlos de la muerte. Este cordero representa al Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, derramando su sangre para limpiar nuestros pecados, librándonos de la muerte eterna. Por eso la iglesia, cuando la iglesia va a practicar la Santa Cena en la iglesia local, a manera de ayudar
Un mes antes se prepara la iglesia, un mes antes. La iglesia entra en una etapa de consagración como conjunto, como ayuno, oración, todo lo que tiene que ver con predicaciones, conferencias, enseñanzas, todo es para ayudar a las familias, ayudar a que los hermanos puedan ordenar su vida, ayudarlos, a que puedan llegar bien a la Santa Cena. Y bueno, y el responsable primeramente es el pastor, ¿no? Y luego los colaboradores. El pastor no lo puede hacer solo, necesita colaboradores. Y la iglesia entra en una etapa de consagración para poder llegar a la Santa Cena, diríamos, en comunión con Jesucristo primeramente y luego con todos los hermanos, el cuerpo de Cristo, tener comunión los unos con los otros, que no haya ningún impedimento, ¿no? Y poder llegar bien a ese día. El cordero debería ser cocinado entero sin quebrarse sus huesos, Antiguo Testamento. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no fue quebrado. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, dice, no le quebraron las piernas. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpla la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Al Cordero de la Pascua no se le quebraban los huesos. Por eso el soldado, cuando le va a quebrar las piernas a Jesús, como lo vio ya muerto, dice que no le quebró las piernas, y ahí era para que se cumpla la palabra. No será quebrado hueso suyo. La Pascua. Hay una palabra muy linda en el Antiguo Testamento, allá el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde dice que por la Pascua de Moisés fue como una liberación, porque también la definición de Pascua es liberación también. Después de la Pascua vino la liberación. Y ahora nuestra Pascua es Cristo, nuestro libertador, ¿no? Que por su sangre preciosa, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Por su llaga, en singular, de una llaga, la de su costado. El pan sin levadura tipifica la ausencia de pecado en la vida de Jesucristo. Por ahí algunos dicen que Cristo tenía pecado, que Cristo pecó, y es una palabra diabólica, que no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no tiene pecado. Un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice el apóstol Pedro. Institución de la Cena del Señor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto? ¿Sobre la Santa Cena? Sí. Para Cristo, pastor, yo tengo unas preguntas. Sí, amén, hermano. ¿Cuántas veces al año ustedes hacen la Santa Cena? No, yo no tengo muy claro todavía eso. Yo soy nuevo con la Asamblea Apostólica. Amén. Muy buena tu pregunta. Aquí cuando estemos un poquito más adelante está la respuesta. Ahora vamos a llegar ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay algunas iglesias que lo hacen todos los domingos. La Asamblea Apostólica yo sé que no lo hace todos los domingos. Algunos lo pueden hacer 2 veces al año, 3 veces al año, y ahí estaría bien. 1 vez, 2 veces, 3 veces estaría bien, no está mal. Que el pastor tiene que considerar el estado del pueblo que está pastoreando. Porque si se hace todos los domingos, se pierde el valor
la esencia de lo que es la Santa Cena. Y no nos olvidemos lo que dice la Biblia, lo que dijo el apóstol Pablo. No se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Porque cuando vos te acercás a la Santa Cena, te estás acercando a un juicio. Porque la Santa Cena también encierra un juicio. El que come indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Entonces, cuando llegan estas actividades así, este sacramento, porque es un sacramento tan santo de parte de Dios para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia es algo muy serio acercarse a la Santa Cena. No se puede hacer todos los domingos, y menos una vez por mes tampoco, porque pierde la esencia de lo que es. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, usted citó 1 Corintios 11:20 y Hechos capítulo 2, versículo 42, pero fíjese lo que dice, por ejemplo, en Hechos 2:46, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No sé si se refiere al pan que se comparte todos los días o a la Santa Cena. Pregunto. Bueno, justamente en esa parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia tenía que poner algunas cosas en orden, temas doctrinales. Y justamente el tema de la Santa Cena pasó a ser, al no tener bien la revelación, bien en claro este tema de lo que sería el nuevo pacto. Entonces la iglesia tenía que ser instruida. Y ahí es donde se confundieron y donde Pablo les dice que algunos comían, algunos bebían, se embriagaban, se salió del orden espiritual. Una cosa es que vos me invités a comer, a que la iglesia se junte un domingo, un día de semana, un fin de semana, a practicar una coinonía, a confraternizar por medio de una comida, a compartir. Eso está bien, pero no tiene nada que ver con Santa Cena. Santa Cena es ayuno, oración, consagración, meditación. Es algo diferente. Entonces Pablo pone un orden ahí en la carta de 1 Corintios, donde Pablo pone como un orden, ¿no?, de la institución de la Santa Cena, y que tiene que haber un orden. No tiene nada que ver con eso de partir el pan todos los días en el templo, por las casas, etcétera, etcétera. Eso se escribió ahí, pero luego, más adelante, por medio de las cartas del apóstol Pablo, se le puso un orden a ese tema, tanto de la oración, la posición de la mujer en la iglesia, la posición del hombre en la iglesia. Las cartas del apóstol Pablo son cartas instructivas para instruir a la iglesia en el comportamiento y el servicio, sobre las viudas, sobre el tema de los esclavos, de los amos, y bueno, todo un sistema de orden ahí que lo fueron ordenando a través del tiempo, con las cartas. Así que cuando la iglesia se junta como una coinonía, que es compartir, comer, charlar, confraternizar, sociabilizar, está bien eso, pero no tiene nada que ver con la Santa Cena. La iglesia, por ejemplo, la Asamblea Apostólica, hay iglesias que hacen la Santa Cena y el lavatorio de pie lo hacen juntos. Y a veces lo hacen por separado, por tema de espacio a veces. No tienen espacio, y si tienen mucha gente, por ahí se hace como un desorden, se pierde la ética cristiana, diríamos, por un tema de no tener mucho espacio. Entonces, a veces lo hacen por separado. Un día hacen la Santa Cena y otro día hacen el lavatorio de pie, ¿no? Más o menos como para guardar un orden. Lo importante es que se practique el lavatorio de pie. Y no mirarlo como algo innecesario. Porque Cristo dijo, bienaventurados son si lo hicieres. Es una bienaventuranza también el lavatorio de pie. Padre Cristo, pastor, Dios le bendiga. ¿Sí, amén?
Ramón le habla. Pastor, le quería hacer una pregunta. Los hermanos en la fe, en la iglesia, estando con algún en conflicto con algún hermano o teniendo algún problema, no se podría tomar la Santa Cena. La Santa Cena, para todos aquellos que están escuchando, ¿sí?, es algo individual y personal. No puedo mirar cómo se comporta mi hermano, cómo se lleva con el otro hermano, si hace bien, si hace mal. Es algo personal. La Santa Cena es algo personal, individual. Ahora, cuando hablamos del matrimonio, ya es otra cosa. El matrimonio, a veces también hay conflictos en el matrimonio, y el matrimonio también, en cierta manera, esta a veces consagración, entre comillas, ¿no?, de la Santa Cena, puede ayudar al matrimonio porque entra en una etapa de consagración, de meditación, de búsqueda del Espíritu de Dios, y eso también ayuda al matrimonio a poder estar en paz, en comunión, en armonía al matrimonio. Y se ha visto, se ha dado testimonio, se ha visto testimonio de matrimonios que han mejorado en este tema de consagración, se han perdonado, etcétera, etcétera, como que han podido superar cosas. Pero te repito, el tema de Santa Cena es algo personal, algo individual. Si vos ves que alguien se está portando mal, es algo que es algo personal de la persona. Sí, pero mi pregunta era la siguiente. Porque personal uno con Dios, espiritualmente, estar bien uno con Dios ese día. Sabemos que a eso me refiero yo. Si en ese momento, o unos días atrás, o tiene un conflicto con un hermano, o no se habla, no sé, algo así le quería decir yo. ¿Uno puede igual estar en la Santa Cena? Yo no estuve nunca, por eso Claro. Mira, a veces uno tiene que buscar, como la Biblia dice, buscar la paz con todos. Con todos, sí. Con todos. Uno tiene que buscar la paz con todos. Si alguien ¿Cómo? Disculpe. Y le quería preguntar, bueno, eso con los hermanos en la fe, y los que no son hermanos en la fe, con las personas que no son, con todos. El apóstol Pablo por ahí no utiliza la palabra, no utiliza la palabra hermano, dice con todos los hombres. Con todos. Amén. Amén. Con todos los hombres, o sea, con todas las personas. Con todos. O sea, la paz con todos, ¿no? Diría, ¿no? Amén, amén. Amén, y buscar de vivir en paz, diríamos, ¿no? Bueno, es algo, repito, y termino con esto, esta definición es algo individual. Amén, pastor. Algo individual. Si alguien te ofendió, Jesús explicó y enseñó cómo perdonar la ofensa del hermano, y dijo una buena enseñanza: cuando traigas la ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate, dice, ¿no? Buscar la paz con todo, buscar la paz con todo. Que nada se interponga en el camino. Gracias, sigamos adelante, ¿sí? En la Santa Cena del Señor se está anunciando la muerte hasta que Él venga. Es un memorial recordatorio. O sea, la iglesia recuerda la venida del Señor. Aparte, otra cosa que la iglesia tiene que hacer ese día, cuando llega el día, tiene que regocijarse, tiene que alegrarse de poder participar. Es un regocijo a la vez también. No es tristeza, es alegría, porque Cristo con esta Pascua nos hizo libres a nosotros. ¿No? Ese día es un día de regocijo para la iglesia. Más allá de la seriedad que encierra la Santa Cena, es un día de regocijo, de alegría, un día de victoria para la iglesia.
Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los elementos de la Santa Cena del Señor. El pan, que es uno, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es uno. Lo partió, representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan es sin levadura. Los elementos de la Santa Cena del Señor. La copa, fruto de la vid. El fruto de la vid representa la sangre de Jesucristo, que fue derramada por nosotros. La sangre de Jesucristo representa el nuevo pacto. La participación del pan y del vino por los creyentes. Dio a sus discípulos creyentes. Dijo, tomad y comed. La iglesia practica la Santa Cena. 1 Corintios 11. La iglesia practica la Cena del Señor. ¿Cuáles son los desórdenes que Pablo refiere al tomar la Cena del Señor? Y ahí están los versículos. Y ahí está lo que vos me estabas preguntando, hermano, mirá. Habían convertido la Cena del Señor ¿en qué? En un banquete. Los que no tenían para llevar, ¿qué pasaba? No podían participar. Ese era el desorden, ¿ves? El santuario no debería ni debe ser para comer. ¿Cuál es el significado de la Cena del Señor? Quiero hablar algo acá. Donde dice el santuario no debería ni debe ser para comer. Saben que hay personas, amados hermanos, que se han retirado de la iglesia cuando vieron que la iglesia se reunió a comer adentro del templo. Como que se escandalizó, diríamos. Cuando miramos la palabra de Dios, la iglesia siempre se reunió para compartir. ¿Sí? Para compartir. Siempre y cuando, si uno lo hace en el recinto, diríamos, en el local, en la propiedad que la iglesia tiene para reunirse, para congregarse, para rendir culto a Dios, donde se predica la palabra de Dios, todo para una utilidad cristiana. ¿Sí? Hágase todo decentemente y con orden. Si la iglesia se reúne para comer en el santuario, lo tiene que hacer decentemente y con orden. O sea, que no parezca una feria. O sea, tiene que haber santidad en la mesa, santidad en el ambiente, orden en el ambiente. El vocabulario que se toma en esa mesa también es muy importante. No es pecado hacerlo, pero se debe guardar la compostura cristiana siempre. No se debe salir, el ambiente tiene que ser cristiano, no dejar de ser cristiano, un ambiente cristiano porque terminó el culto. Sino que se debe guardar el orden. Si una persona nueva llega, también debe de notar que esa mesa es una mesa diferente a una mesa del mundo. Por la compostura de los hermanos, por la conversación en la mesa, por lo prolijo, por el cuidado que hay, por el orden que hay.
porque está Dios ahí por medio, siempre. Entonces la iglesia no es pecado hacerlo, pero los líderes, los que trabajan en el área de ¿cómo se dice?, de ayudar al pastor, colaborar con el pastor, para que la iglesia pueda socializar, ¿sí? Charlar, conversar, intercambiar, etc., siempre se debe guardar la compostura del orden. Es eso. Lo digo así para que nadie se escandalice, porque si hay gente nueva, por ahí no entiende, se escandalice. Se puede hacer, si se puede evitar, está bien. Si hay comodidad y se puede hacer en otro lado, me parece correcto, pero si no lo hay, y si se hace dentro del lugar, siempre se debe guardar la compostura cristiana. No se debe perder el orden de Dios ahí. ¿Cuál es el significado de la cena del Señor? Al participar de la cena del Señor, todos nos convertimos en heraldos o anunciadores de su muerte, en favor nuestro y el resto de la humanidad hasta que Él venga. Nos quedan 5 minutos para el receso. ¿Por qué es un acto sagrado que revista tanta seriedad? Indignamente. Si ha cometido algún acto de desobediencia donde no hay arrepentimiento. Por eso dice, pruébese cada uno. Lo que te decía recién, hermano Ramón, es algo individual, es algo personal. Por eso dice, pruébese cada uno. Es algo individual. Significa hacer un examen personal. Cuando yo hago esto, entonces puedo discernir. Caso contrario, sin discernir. No se ha examinado ni ha comprendido lo que está practicando. Por esa causa, dice, hay algunos enfermos, debilitados y duermen. Los resultados por comer y beber indignamente. Somos juzgados por el Señor por no habernos examinado. O sea, es algo serio. Momento de oración, buscar al Espíritu de Dios, hablar, intimidad con el Señor, y en fin, ¿no? Hay que arrepentirse de los pecados, arrepentirse de malos pensamientos, de haber mirado cosas indebidas, de decir cosas indebidas, en fin, ¿no? ¿Con qué frecuencia, y acá está la pregunta que me hiciste recién, ¿con qué frecuencia debe celebrarse la Cena del Señor? La Asamblea Apostólica la celebra las veces que el pastor lo considera conveniente. Dada la importancia de la Cena del Señor, ¿qué acciones desagradan a Dios? Reducir la celebración solo en un rito repetitivo. De ahí está de que no se hace todos los domingos, no se hace todos los meses. Si es algo repetitivo, se pierde el sentido, pierde el valor, diríamos. Cuidado con esto. La Santa Cena jamás pierde el valor. Nunca va a perder el valor la Santa Cena del Señor. La persona en su corazón no lo valoriza. No le da el valor que contiene. Y acá la falta de preparación de los ministros que la van a administrar. O sea, el ministro, mayormente si ministra estas cosas, debe tener una vida separada. Falta de preparación de la congregación para tomarla. Por eso te decía
que la iglesia entra en una etapa de consagración, el pastor, los ministros ayudan a la iglesia como cuerpo de Cristo, ayudan para que se consagren, ¿no? Y puedan llegar preparados. Y que esto no suceda, una falta de preparación en los ministros, en la congregación. Celebrarla sin pronunciar palabras y textos alusivos. O sea, a las apuradas, rapidito, todo rápido, así sin sentido. Celebrarla como un acto monótono, frío y sin vida. De ahí viene lo que decía, que la iglesia se regocija, se alegra, canta, alaba, glorifica, adora, siempre en el Espíritu Santo, ¿no? Para que no sea un culto frío y sin vida. Sonríe que Jesús te ama. Bueno, hermana Sara, hacemos un alto, ¿sí? Amén. ¿Está listo? Padre Cristo, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, supervisor, Padre Cristo? Una bendición tenerte conmigo, Gustavito. Me da más tranquilidad. Me da más tranquilidad saber que estás ahora ayudándome a mí. Gracias, hermano. Gracias. Pastor, abajo en la barra de herramientas está como una copita, ahí dice presentación de diapositiva, y vos después podés cambiar con Enter o con la flechita, ¿viste? Sí. Porque algunos que están con el celular se le ve muy chiquita la pantalla. Yo estaba con el celular y no veía casi. Ahora puedo hacerlo de la compu, puedo ver bien ahora sí. Ajá. Y vos le vas dando Enter, tac, y te va Ajá. apareciendo las cosas que van. Amén. Igual ahora ya vamos a estar un ratito más y vamos a... Pero probalo nomás, no te pongas. Ahí, hace un Enter con el teclado, un Enter, ahí está, ahí te aparece. Y después hace otro Enter y te pasa a la pantalla siguiente y así. No hablo más. Gracias. Te quiero mucho, Gustavo, gracias. Ajá. Está bien. Bueno, volvemos al tema, tema de la Cena del Señor, y creo que hoy vamos a llegar hasta acá. Vamos a dar lugar a, como se dice, a todo lo que tiene que ver con Santa Cena, ¿no? Porque esto es algo ministerial, diríamos. Sinceramente, yo tenía algo escrito acá, y ahora me sorprendí porque el año pasado, cuando estuve dando esta materia, la di en 1 hora y cuarto, y no sabía que tenía más tiempo ahora para continuar con la charla. Pero bueno, que Dios nos esté guiando a todos y poder hablar bien este tema tan importante, ¿no? Por la parte ministerial, lo que nos toca a nosotros ministrar, este tema tan delicado de la Santa Cena, porque es algo encierra algo tan serio, es un sacramento, aunque todo lo que practica la Iglesia es santo, porque es todo para el Señor, pero este tema de la Santa Cena no se hace todos los domingos y tampoco se hace todos los meses, se hace 1 o 2 veces al año, y es un carácter muy, muy delicado, diríamos. Y también es bueno, hermanos amados en Cristo, que nosotros estamos acá en este instituto bíblico con esta materia de doctrina en este momento, pero siempre con el pensamiento de colaborar, ayudar, ¿sí? A corregir, ¿sí? Nadie tiene que alterarse, ni enojarse, ni menos andar criticando, desacreditando la autoridad ministerial por errores que se puedan cometer. Siempre estamos colaborando,
ayudando. Amén. Como es, por ahora, ¿no? Siempre nosotros lo hemos practicado en la iglesia local esto. Solamente una vez o dos veces por urgencia de personas con discapacidades o pasando un momento que están enfermos, que no pueden estar en reposo, cosas así. La parte ministerial, fuimos al domicilio a llevar la Santa Cena. Pero son casos especiales, ¿vio? Pero siempre lo hemos hecho dentro de la iglesia local. Y hay algo que yo he notado, aprovecho, ya que tengo un poquito más de tiempo para hablar sobre esto. Si estamos diciendo que la iglesia se prepara, vamos a decir un mes, ¿cómo es? Y empezamos a ayunar, empezamos a orar, empezamos a preparar los estudios bíblicos, las conferencias, las predicaciones, todo para concientizar a la iglesia sobre el tema de la Santa Cena, guardando un orden y todo lo demás. Y ahora llega el día de la Santa Cena, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo donde mucha gente se aferraba, donde dice que tomó la copa, hablando de una manera singular, o sea, que es una sola copa. Y ahora tenemos congregaciones de 300 personas. ¿Cómo hacemos para dar la Santa Cena con una sola copa a 300 personas en un culto? Es imposible con una sola copa. Y mucha gente se escandaliza si ve más de una copa. Es usar el sentido común, ¿no? Como es el contenido espiritual es lo importante. Entonces, que se pueda participar con muchas copitas individuales a manera de hacer todo ordenado y algo ordenado, diría. No diría rápido, pero sí tiene que ser algo ordenado y pronto cuando hay mucha gente. Pero hay algo que yo vi y que a manera de colaborar y ayudar también, que así como comenzó con un orden, también debe de finalizar con un orden. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los ministros que están colaborando en el altar, que están ministrando estas cosas, por ahí descuidan la mesa donde sobró pan, sobró el fruto de la vid en la jarra, en la mesa, y al finalizar el culto queda todo ahí descuidado. Y van los niños, personas que no están bautizadas, y se ponen a comer y a tomar lo que quedó ahí. Y terminar de esa manera sería un desorden. Y lo cierto es que todas las personas que participan de ese pan y de ese fruto de la vid que se acaba de preparar, lo deben de tomar todas las personas bautizadas en el nombre de Jesucristo, que pertenecen a la iglesia y que ese día participaron de la Santa Cena. En mi particular, cuando terminamos y finaliza ya, porque ya todos participaron y sobró, formamos una fila de hermanas y hermanos y los hacemos pasar de a uno en fila y que se pueda consumir todo lo que sobró. No puede quedar nada tirado, tirar lo que sobró o dejarlo ahí para que lo limpien la semana que viene. Sería un desorden. Eso no debe de pasar. Así que todos los que ministran estas cosas en la iglesia, como es, lo vayan sabiendo. Voy a abrir a lugar a preguntas. Solo quiero salir de pantalla y ver a la carita de todos mis hermanos, ¿sí? Ahí está. Si usted quiere puede abrir la cámara, así lo veo. Amén. Y bueno, llegamos hasta el punto 52. Para comenzar el lunes que viene, quería, bueno, Yo no sé tengo si una hacer... pregunta. Sí, hermana Priscila, te escucho.
Para usted, la Santa Cena, si hacemos la Santa Cena en la iglesia, más el lavado de los pies, ¿está bien para usted? Que se haga que se haga en el mismo día, o tiene otro significado cada uno y que se haga diferente en distintos días. Bueno, la Asamblea Apostólica en un tiempo, durante mucho tiempo, se practicó el mismo día. Pero hace unos no muchos años comenzó a funcionar lo que se llamaría la estrategia de Jesús, y las iglesias comenzaron a multiplicar membresía. Empieza a haber más gente en las iglesias ahora. Y muchas iglesias no tienen el espacio, no tienen la comodidad para hacer todo en un solo día. Entonces, no está mal que se haga diferentes días. Un domingo se puede hacer la Santa Cena, y luego otro día, puede ser un día de semana, puede ser un día sábado, el lavatorio de pies. Se puede hacer separado. Hay iglesias que tienen la comodidad y pueden tener las personas separadas en un orden, pero no todos tienen la comodidad. No está mal. Hacer por separado diferentes días no está mal. Dios bendiga a mis hermanos de Villa Gesell. Amén. Armando Araviej. La paz de Cristo, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, pastor. Un gusto verlos. Dios le bendiga mucho. Gracias igualmente para usted también, que Dios esté bendiciendo cada día más. Amén, amén. Dios le bendiga. ¿Alguna pregunta más? Estamos hablando de Santa Cena. O lo que venimos viendo hasta acá, cualquier pregunta de punto de doctrina que venimos mirando hasta acá. De a uno, por favor, no se peleen, ¿saben? Pastor, Dios le bendiga. Le quería preguntar por qué no se puede tirar lo que sobra de la Santa Cena. Le quería preguntar si es pecado o algo así. Bueno, también lo podemos ver, porque si estamos diciendo que tiene el tipo en el Antiguo Testamento, no se podía tirar nada de lo que sobraba. No podía quedar nada para el otro día. Si tenemos que poner una base bíblica. Y usando el sentido común, al preparar un sacramento que no es nuestro, es un sacramento de Dios, la Santa Cena es un sacramento de Dios, que contiene algo espiritual de la iglesia, el cuerpo de Cristo, usando el sentido común, terminar todo con un orden. Porque la iglesia está en ayuno y oración, preparando el pan, preparando el fruto de la vid, consagrando todo a través de la oración, el orden, en fin. Usamos ese sentido común, así como comenzamos con ese orden y con ese temor reverente, un temor reverente, también debemos de finalizar con el temor reverente, decentemente y en orden. Es eso. Listo, gracias. Padre Cristo. Amén. Sí, digo, porque contestando a la pregunta de la hermana, creo que tiene que ver también con el cuerpo de Cristo, ¿no? Es como tirar a la basura lo que sobra, es como tirar el cuerpo de Cristo. Amén. Si el pan es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así es. Amén. Y después, bueno, ¿no? El que come, lo digo a manera de ayudar, ¿sí? El que come, no juzgue al que no come.
Y el que no come, no juzgue al que come, ¿no? O sea, sentirse libre, no mirar a los costados, si alguien participa, no participa, no entrar con ese juicio de prejuicio, porque no es de agrado a Dios. Amén. ¿No? Orar unos por los otros, sobrellevar las cargas unos con otros, y eso. Pastor, ¿le puedo hacer una consulta también sobre la Santa Cena? Nosotros, bueno, yo estoy hace 2 años en la iglesia, soy muy nuevo. He participado de dos Santas Cenas. En la última, cuando terminó, los ministros le daban a los chicos la Santa Cena. O sea, cuando terminó el culto y nos dieron la explicación que para no tirar, los chicos podían comer el pan. Claro. Yo pongo mi punto de vista. No debería de pasar eso. Porque los chicos no disciernen el cuerpo de Cristo. Lo que nos dijeron era que no estaban consagrados esos panes. Bueno, ahí ya no entraría en ese detalle, ¿vio, hermano? Pero cada uno, acuérdense que estamos aprendiendo para colaborar, para ayudar, ¿vio? No hacer un escándalo de eso, diríamos, no cuidarse, ¿vio? No, obvio, acá estamos primeramente para aprender y para poder ayudar, pero por eso Claro, esa era la consulta. claro. El día de Ese mañana... justo que la hermana preguntó sobre no tirar los alimentos, y bueno, justo me vino a la mente ese momento que pasé en la iglesia yo. Claro, el día de mañana que eso suceda, que ustedes tengan Santa Cena en la iglesia, y sobró, ¿sí? Porque, y encima cuando la persona está preparando, el que va a preparar el pan, o la hermana Dorca que va a preparar el pan, o el varón que va a preparar el pan, o la esposa del pastor, o el pastor, o alguien que el pastor designe, ¿no es cierto?, para preparar el pan, más o menos debe de tener un cálculo para que no sobre tanta cantidad. Más o menos hacer un cálculo de que no sobre tanta cantidad. Si con un pan solo puede alcanzar, aparte es un pedacito para compartir cada uno. No debería de sobrar tanto, poco. Y, bueno, pero si sobró y terminó la Santa Cena, los ministros ahí, con un orden de temor, bajo la autoridad del pastor, vamos a hacer una fila de Dorca, una fila de hermanos, de hermanas, los que hayan participado de la Santa Cena. Puedan pasar en una fila y se le va dando hasta que se consume todo. Cuidarse que no sea un chiste, que no hagan burla, que no hagan chiste sobre esas cosas. Pastor, si sobra pan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el tema de no hacer chistes y burla? Porque hay gente débil en la iglesia, que por ahí no tiene el temor, pero no tiene el entendimiento y se puede escandalizar. Entonces, cuidando eso, se termina con un orden. Sí, hermana Priscila, ¿querés preguntar algo? Si sobra pan en digamos, en la Santa Cena, ¿qué sería lo correcto que tendrían que hacer? Lo correcto sería lo que se dijo recién, hacer una fila de hermanas y hermanos, y los ministros ordenados pueden repartir, siempre bajo la supervisión del pastor, o lo puede hacer el pastor también. Eso sé, pero yo digo si la Santa Cena ya fue hecha y sobró pan. A eso me refiero, a lo que sobró. Le dan otra vez a las mismas personas que A la misma tomaron la persona, Santa Cena. a los que tomaron la Santa Cena. Ahora entiendo. Gracias. Muy bien. Pregunta, pastor. Sí, hermano Darío. En cuanto al pan y el vino, ¿representa la sangre y el cuerpo de Cristo o es literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo? La sangre y el cuerpo de Cristo. El fruto de la vid
y el pan sin levadura representan el cuerpo de Cristo. Porque cuando Jesús establece el nuevo pacto, utiliza el pan y el fruto de la vid. Por eso le digo, ¿representa o es literalmente el cuerpo y la sangre No. de Cristo? Representa. Amén. Representan, sí. Gracias, pastor. Hermano, y siempre acordémonos de esto. ¿Por qué es consagrado lo que se hace? ¿Por qué es consagrado ese pan? ¿Qué tiene de diferencia? ¿Por qué es consagrado el pan y ese fruto de la vid? Primeramente, porque está hecho por el cuerpo de Cristo. No lo podemos comprar en el mundo. Y porque está consagrado a Dios. Claro, no es vino, es fruto de la vid, recién preparado, no está fermentado. Y el pan lo preparó la mano de la iglesia, el cuerpo de Cristo, lavado con la sangre de Cristo, los redimidos en la sangre de Jesucristo. El cuerpo de Cristo prepara esas cosas. Por eso es consagrado. Claro. Entonces sería el pan que lo elaboran los hermanos de la iglesia, hermanos que ya están bautizados, y el vino sería jugo de uva sin alcohol. Exactamente. Sin fermentar. Sería Así eso, los dos elementos. En mi particular, vamos y compramos uvas seleccionadas. De lo posible compramos uvas seleccionadas. Mejores que las uvas que se comen normalmente en la verdulería. Si usted quiere comprar uvas seleccionadas, va a mercados y hay uvas seleccionadas. No están podridas, ni lastimadas, ni nada. A menos así lo hacemos nosotros. Compramos esas uvas seleccionadas, y si la tenemos que pagar cara, la pagamos cara, no importa, porque es para el Señor. Y bueno, y tenemos nuestra juguera y hacemos el jugo. La harina no tiene que contener levadura, la harina no contiene levadura. Pastor, ¿y el pan lo hacen los pastores? ¿Solos los pastores? No, puede ser el pastor, la esposa del pastor, algún hermano, alguna hermana que el pastor considere. Amén. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Y cerramos ya? ¿Les puedo preguntar por qué están tan serios? Sonrían que Jesús ama. Sonríe que Jesús te ama. Amén, gloria a Dios. Hermanos. Amén, yo te bendiga, coronel. Todos. ¿Qué es ese ruido? ¿Algún perrito que anda ladrando? ¿Qué es? Bueno, amados hermanos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Todos somos templo del Espíritu Santo y podemos ministrar en la obra de Dios. Amén. Y todos los que son bautizados, ¿verdad? Son cuerpo de Cristo. Exactamente. ¿Está bautizada usted, hermana Natalia? Amén, hermano, amén. Hace 5 años. Amén. Gracias a Dios. Dios te bendiga mucho. Amén. En amén, agua amén. y en espíritu. Gloria a Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno. Gloria a Dios. Así, hermano, todos, yo sé que ustedes están haciendo un buen trabajo, pero usted por ahí se pregunta, y yo le pregunto a usted, ¿para qué está estudiando en el Instituto Bíblico? Una de las cosas que he notado, que muchas personas que se han recibido en el Instituto Bíblico no están haciendo absolutamente nada en su iglesia local. Y se pasaron 3 años estudiando en el Instituto Bíblico, recibieron todos los materiales, el diploma cuando se recibieron, etc. Y le pregunté, ¿qué está haciendo la iglesia? No, la verdad es que no estoy haciendo nada.
y pasaron 3 años con un montón de conocimiento y, que Dios los use y que puedan estar trabajando en la iglesia local, en los grupos de amistad, es muy, muy urgente, diría, muy necesario. Ore a Dios y que Dios le dé un lugarcito ahí en la iglesia local donde usted pueda estar desarrollando según tu conocimiento, ¿no es cierto? Lo que estuviste aprendiendo en el Instituto Bíblico lo podés compartir en la obra de Dios en la iglesia. ¿No? Amén. Sí. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Pastor, Padre Cristo, usted sabe que es tan hermoso poder hacer el Instituto Bíblico, porque nosotros se acuerda que estamos en una radio. Ajá. Cuando usted vino a Balcarce, se acuerda que ya estábamos en la radio. Y bueno, y todos los sábados cuando vamos a la radio, esas 3 horas que vamos ahí a dar una palabra también, y bueno, y uno va con otro conocimiento, va con más seguridad, y a uno se le amplía el conocimiento. O sea, de la palabra uno la toma de otra forma ya, y Claro. se nota. Entonces, está bueno porque lo principal que es para servir, ¿sí?, dentro de la iglesia y también fuera, poder llevar una palabra también con más amplitud de conocimiento, ¿no es cierto? O sea que también el discernimiento ya no es el mismo. Así que lo notamos nosotros especialmente en lo que es en esa parte también. Amén, Así amén. que agradecidos por esta oportunidad, ¿no?, que nos están dando la Asamblea Apostólica, siendo que estamos como misioneros acá en esta parte, que estamos alejados de lo que es Buenos Aires, pero bueno, estamos con esta oportunidad también lo mismo. Así que muchas gracias y bueno, por todo lo que nos han dado y bueno, y que Dios nos ayude, ¿no?, también con su materia. Amén, amén, amén. Dios lo bendiga. Sí, amén, Dios te bendiga mucho. Y un saludo a toda la familia ahí en Villa Gesell. Que Dios le bendiga mucho. Estamos en Balcarce nosotros, Pastor Jorge Ruiz Díaz. Balcarce, disculpe, hermana, Balcarce. Balcarce. Porque tengo a mis nietos en Gesell, por eso me pedí que dije Gesell. Bueno, que Dios le bendiga mucho, amados hermanos, a todos. Y nos estamos viendo, si así Dios lo permite, el próximo lunes. Amén. Con la ayuda de Jesucristo. Y oren mucho por nosotros. Amén. Hermano amado Gustavo, ¿podés cerrar este momento con una oración, por favor, Gustavito? Amén, pastor, sí, cómo no. Bueno, también agradecer porque me da el Señor la oportunidad de estar colaborando, ¿no? Que esa es la palabra, nosotros estamos como colaboradores en lo que podamos, ¿no? Hay cosas que podemos y otras cosas que no. Nos sobrepasan, así en lo que podemos colaboramos. Así que bueno, también agradecido por poder estar aquí colaborando. Los tuve a los hermanos con plan de salvación hasta el lunes pasado. El viernes tuvieron el examen, así que ya pronto le vamos a estar dando las notas. Estamos en eso. Así que bueno, vamos a orar y nos despedimos hasta el próximo lunes. Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. En esta noche te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias por la doctrina apostólica, Señor, que estamos compartiendo, la Santa Cena, Señor. Gracias porque pronto la vamos a poder hacer presencial. Gracias, Señor, porque nos estás preparando para ese momento, para poder practicarla, porque de esa manera la muerte tuya anunciamos hasta que vuelvas, hasta que vengas. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas al pastor, al supervisor Roberto Coronel, Señor, que tú lo uses, le des palabra de sabiduría, Señor, palabra de gracia, y pueda compartir todos estos años, Señor, de experiencia
contigo en la iglesia. Bendice a todos estos alumnos para que cada uno, Señor, sea un instrumento tuyo. Por eso la Escritura dice esto: encarga a hombres fieles que también puedan enseñar a otros. Yo creo que todos los hermanos que están aquí son llamados a anunciar tu palabra. Úsalo, Señor, de manera especial. Bendícenos en este último tramo del año, que estamos un poco cansados, danos fuerzas y prepáranos, Señor, para un servicio más excelente. Te damos toda gloria y honra en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, la paz de Cristo para Amén. todos. Amén, Padre. Amén. Dios Sí. le bendiga. Nos vemos, pastor. Dios le bendiga. Vamos el lunes, si Dios quiere. Que descansen, que tengan una buena